confirmo en este momento que tu presentación ya está compartida, así que las personas ya la pueden estar mirando. De esa forma, te deseo una excelente charla. En casos de cualquier duda a los que están participando con nosotros, les pido que escriban sus dudas, sus comentarios en el chat, para que al final de la presentación de Ezequiel, yo regreso para responder sus consultas y sus dudas. Ezequiel, la palabra es tuya, una excelente charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, nuevamente, buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a conversar acerca de la trazabilidad y la gestión para la seguridad del paciente. A modo que sepan la bitácora del día de hoy, vamos a empezar conversando muy rápidamente el concepto de trazabilidad. Luego vamos a explicar, detallar lo que es la trazabilidad por lote de producto y la trazabilidad por código único de producto, que la abreviatura es UDI. Paso siguiente, vamos a conversar sobre la marcación de instrumental quirúrgico, un tema muy interesante. Luego, como punto obligado, vamos a hablar sobre software de trazabilidad, las cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de elegir un producto como este. Y finalmente vamos a cerrar el ciclo conversando de cómo es un proceso de implementación de trazabilidad en un hospital, en una clínica o a una empresa tercerista. Paso número 1. Definición de trazabilidad. Muy rápidamente, para empezar, foja 0, la trazabilidad es una forma de conocer la historia de un producto o lote, desde su elaboración hasta su consumo y o utilización. Acá es importante remarcar que en forma intencional le he pintado varias palabras en rojo porque son palabras clave para el concepto de trazabilidad. La palabra producto, la palabra lote, consumo y utilización la vamos a trabajar en las siguientes diapositivas. Y la definición que a mí más me gusta es la capacidad de reconstruir la historia de un producto de lote mediante una identificación registrada. En este sentido, y en estas dos interesantes definiciones, es muy simple, queda en claro que para poder llevar a cabo trazabilidad vamos a necesitar un código, que puede ser de producto o de lote. Y esta se va a ajustar dependiendo si el producto que vamos a trazar se consume o se reutiliza. A modo de una breve historia, para repasar el término trazabilidad, se incorpora en el diccionario español en los 90. En el 2000 toma mucho auge la palabra trazabilidad, gracias al prión de la vaca loca, ¿no? Que azotó al mundo entero y se necesitaba localizar rápidamente el ganado de origen europeo, origen donde se encontraba el prión. Finalmente, en el 2008, en la actualización de la ISO, incorpora la palabra trazabilidad a su glosario y es un sinónimo de buena práctica. Hoy por hoy, la palabra trazabilidad está muy difundida gracias al COVID, ¿no? La búsqueda del paciente cero fue una promoción muy importante para la trazabilidad. Y una acción del día de estos tiempos, una acción actual que impacta en el futuro de la trazabilidad es justamente una legislación, una guía que tomó vigencia en septiembre de 2020 en Estados Unidos, apalancado por la FDA, donde obliga a todos los hospitales, clínicas e instituciones que trabajen con instrumental quirúrgico a marcar su material en forma unívoca, en forma obligatoria. Entonces, esto está generando un movimiento muy fuerte en pos de la trazabilidad. En forma analógica, Europa se compromete al mismo desafío con vísperas al 2027. Como noticia interesante, si quieren después también lo vamos a compartir a través de CISA, les voy a dejar una revista muy interesante que habla sobre este punto, que es la revista Forum, del año 2008, el volumen 3, y también les voy a dejar el link de la normativa y la guía de la FDA en su página oficial. Entonces, hemos definido la trazabilidad como la capacidad de reconstruir la historia desde un paciente, desde un cliente, desde un consumidor hacia atrás, ¿no? Ahora vamos a abordar los diferentes tipos de trazabilidad por lote y por código único. Para entender bien esta diferencia, voy a tratar de esquematizarles ambos procesos.
Supongamos que estamos viendo en este momento un proceso productivo de un medicamento. Ejemplo, ibuprofeno. Como podrán ver, el proceso productivo es lineal, unidireccional. ¿Por qué? Llega la materia prima, se sintetiza la droga, se encapsulan las píldoras, se envasa en el blister, en el empaque de contenedor. Luego hay un proceso de almacenamiento, distribución, llega a los puntos de expendio como son las farmacias y al fin y al cabo se vende y se consume por medio de las personas. Entonces, como dijimos en la definición, la trazabilidad tiene sentido contrario al proceso productivo, es desde el paciente, desde el cliente, el consumidor, hacia atrás. En este sentido, como es un flujo lineal, los productos, el grupo de productos, en este caso las píldoras y ibuprofeno, van pasando de proceso a proceso en forma conjunta. Entonces, el grado de trazabilidad que necesitamos es un grado de trazabilidad menor a quizás lo que es el instrumental quirúrgico. ¿Por qué? Porque todo el avance se hace en forma de lote y al fin y al cabo se consume y desaparece. Entonces, ambos extremos del proceso productivo son materia prima y el otro extremo es el paciente o la persona que toma la píldora. Entonces, la característica principal de este proceso es que el producto se consume, entre comillas pongo consume porque es muy relevante. Podemos hablar de algo que se come, que se traga, algo que se ocupa, pero también podemos hablar que se consume, por ejemplo, una prótesis. ¿Por qué? Porque la prótesis se aplica y queda en el paciente, no se reutiliza. El proceso es netamente lineal y al fin y al cabo, con una trazabilidad por lote de producto, nos satisface las necesidades de reconstruir la historia o tener la capacidad de reconstruir la historia. En este sentido, la trazabilidad tiene que ir de punta a punta, porque imagínense el caso, por ejemplo, de las drogas o los medicamentos con prescripción médica. Es decir, si nosotros tenemos una prescripción médica, sabemos el paciente que consumió el producto, entonces vamos a tener la trazabilidad total. Vamos a entender todo el proceso productivo, toda la distribución, vamos a ver en qué farmacia se ubicó el producto y al fin y al cabo a quién se recetó. Entonces acá la trazabilidad es total. Pero ¿qué pasa con los medicamentos de venta libre? Los medicamentos de venta libre está faltando el último eslabón, el eslabón más importante. La trazabilidad acá es muy compleja llevarla al cabo. ¿Por qué? Porque no tenemos quién ha consumido el producto. Entonces es acá donde la trazabilidad es parcial y nos está faltando justamente el último eslabón y el más representativo, donde se vincula el paciente con el fármaco. Este concepto lo dejo bien pendiente y bien marcado porque ahora lo vamos a ver cómo se repite esta carencia en lo que es el instrumental quirúrgico. Bueno, entonces ahora analicemos en forma analógica el proceso de servicio, de producción o como quieran llamarlo, lo que es el instrumental quirúrgico. En este caso, no es más una cadena lineal, un proceso lineal unidireccional. En nuestro caso, aparece un nuevo jugador en escena que es el reuso. Como los productos, los instrumentales quirúrgicos, no se consumen, se reutilizan, el proceso es circular. Y a la vez se repite una y otra vez. Reuso a reuso, el proceso se repite. Entonces, la característica de un proceso circular como esto es que el material se reutiliza. Y al fin y al cabo, la trazabilidad que nos sirve en este punto no es la trazabilidad por lote de producto, sino la trazabilidad de código único. Es decir, la única forma de tener trazabilidad reuso a reuso es por medio de la codificación única de cada una de las instrumentales. Es decir, si nosotros queremos saber lo que ha ocurrido en la vida útil de una pinza, una caja, un dispositivo médico, la única forma de saberlo, reuso a reuso, es por una codificación única. Cada producto con su propio DNI o cédula de identificación. Y en forma equivalente al ibuprofeno, la trazabilidad, como podrán ver, la trazabilidad, esta forma circular, está, por un lado, tenemos la trazabilidad que corresponde a la central de esterilización, desde su recepción hasta su entrega en bodega estéril. Pero nos está faltando una parte de ella,
y de hecho es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque es donde vinculamos un producto estéril a una cirugía o un procedimiento médico. Entonces, para lograr una trazabilidad total, al fin y al cabo, tenemos que tener la trazabilidad dentro de la central de esterilización, pero luego debemos abordar la trazabilidad en quirófano, hemodinamia, gastro, endoscopía y todos los sectores que necesitamos trazar hasta el paciente. Si no, tenemos una parcialidad de ella. Además, la codificación única de cada uno de los instrumentales quirúrgicos nos van a entregar una herramienta muy poderosa para la gestión y administración y para ganar un montón de funcionalidades por medio de un sistema de trazabilidad. Teniendo un código único, vamos a saber la vida útil real de un dispositivo médico, porque si sabemos que ocurre reuso a reuso, vamos a saber cuál es la cantidad de reusos a lo largo de su vida útil. También, la trazabilidad por código único nos va a permitir establecer rutinas de mantenimiento. Al contabilizar la cantidad de reusos, vamos a poder hacer rutinas de mantenimiento, de afilado, de limpieza, de manutención. Es decir, la codificación única nos entrega la herramienta para hacer mantenimiento predictivo y preventivo. Por medio de la identificación única, voy a poder asociar, por ejemplo, a esta caja, le voy a poder asociar elementos en forma directa. Es decir, si yo tengo 20 pinzas de campo, voy a poder decirle tal pinza va a estar en tal caja, tal otra en otra, y el sistema nos va a permitir realmente mantener el ordenamiento de la caja y que si falta un producto vamos a ver en forma exacta de qué caja falta y por defecto vamos a ver por medio de la trazabilidad dónde se perdió o en qué cirugía se extravió. También la gestión de reuso de código único nos va a permitir gestionar el universo de materiales de reuso controlado, sean materiales desechables, sean materiales de reuso controlado como son, por ejemplo, los brazos de Da Vinci, como los filtros de hemodiálisis. Es decir, por medio del reuso vamos a poder destinarle una cantidad de reusos máximo y el sistema solo nos va a alertar al momento que hemos llegado al límite de uso y nos va a permitir gestionar y controlar este tipo de productos. También la identificación única nos va a permitir trabajar sobre la agenda quirúrgica, reservar, tenemos la agenda quirúrgica del día y vamos a poder reservar instrumental para ella. Como es una identificación única, vamos a poder, si tenemos 5 o 6 cajas de la misma especialidad, vamos a poder reservar y mejorar la gestión y la rotación de nuestro instrumental quirúrgico. Y al fin y al cabo, teniendo la codificación única, podemos calcular costos por reuso. Cuando compramos instrumental quirúrgico, cuando compramos dispositivos médicos, muchas veces analizamos únicamente el costo de adquisición y no tenemos cuál es el costo real, el más importante, que es el costo de reuso, que es la consecuencia del prorrateo del costo de adquisición más el costo de mantenimiento dividido la cantidad de reusos que duró el dispositivo médico. Entonces esto nos permite analizar si elementos de costo de adquisición de mayor valor, al fin y al cabo terminan siendo productos de menor costo por uso. Entonces, tratando de reafirmar el concepto de trazabilidad por lote o trazabilidad por código único, hagamos un ejemplo. Si tenemos una ortopedia, una casa comercial, un proveedor externo, como lo suelen llamar, por ejemplo Stryker, por ejemplo Johnson, por ejemplo Smith & Nephews, que nos entrega una caja para una cirugía particular del día siguiente o el mismo día. Esa caja, ¿necesitamos codificarla en forma unívoca? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en realidad el producto se termina consumiendo. Entra en la caja para un doctor y un paciente, se lava, se procesa, se esteriliza, se entrega, se recibe en bodega y al fin y al cabo en el pabellón quirúrgico lo terminan vinculando a una cirugía. Luego esa caja se devuelve a su proveedor y quizás esa caja no retorna nunca más a la central de esterilización. Entonces fíjense cómo el concepto de consumir aplica a la central de esterilización, tanto en cajas en arrendamiento para una cirugía, en descartables, textiles, venda o elementos de muy bajo valor. No hace falta codificar todo. Quizás un pote de un sector en particular no tiene relevancia a fines de trazabilidad. Entonces lo único que nos interesa es justamente el último reuso.
Pero vamos al mismo caso, el mismo ejemplo. Si esa caja que usamos de un proveedor externo, la tenemos en un banco propio dentro del hospital, y es de un proveedor externo, pero nosotros la ocupamos para un montón de cirugías y es de uso frecuente, ahí sí toma valor codificar en forma unívoca a esa caja. ¿Por qué? Porque la vamos a reutilizar y vamos a necesitar saber